Hoy vamos a ver la primera parte en cómo desarrollar relaciones sanas en el ministerio. Sabemos que en cualquier área de nuestra vida necesitamos tener buenas relaciones. Buenas relaciones con la esposa, con los hijos, con las personas del trabajo, con las personas de la iglesia y naturalmente dentro de la vida ministerial. Es muy importante que nosotros desarrollemos buenas relaciones con los demás para así poder trabajar de una manera integrada, trabajar en armonía. En cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier área se busca que haya esa conjunción para que podamos trabajar en armonía. Hay una inversión de recursos en tantos lugares para fin de que se logre esa realidad. Y en la iglesia es muy importante que nosotros trabajemos en esa unidad. Y para trabajar en la unidad necesitamos tener buenas relaciones unos con otros. Y tenemos que aprender a saber desarrollar esas relaciones. Porque la realidad es que el pecado nos ha corrompido tanto y esto en realidad lo que hace es separarnos. El egoísmo y tantas cosas que tienen que ver con las obras de la carne nos desunen. Pero cuando venimos al Señor, Él pone en nuestro corazón el deseo, el querer como el hacer y empezamos a tener buenas relaciones. Siempre la palabra de Dios nos va a hablar de la importancia de la unidad y la unidad se expresa a través de tener buenas relaciones con los demás. Así que independientemente de tantos principios que puedan existir seculares, que pueden ser buenos principios dentro del trabajo, la realidad es que la palabra de Dios tiene los principios en realidad más profundos porque van a la raíz del problema que está en el corazón de la persona, que está en las actitudes que tienen que ver con una vida pecaminosa. Esa es la realidad. Así que todo empieza ahí. La base de las buenas relaciones comienza en nosotros mismos, comienza en nuestro interior, comienza en la realidad de lo que existe dentro de nosotros y lo que verdaderamente nos motiva a actuar. Las buenas relaciones comienzan ahí. Entonces, ¿por qué no tenemos buenas relaciones? ¿Por qué no nos podemos llevar bien con las demás personas? Básicamente tiene que ver con el pecado no resuelto en nuestra vida. Hay situaciones dentro de nosotros que nos afectan y que de alguna manera nos impiden poder relacionarnos con los demás adecuadamente. Estamos esperando a que los demás reaccionen, a que los demás cambien, a que los demás hagan, y ponemos muchas condiciones para poder nosotros cambiar. Sin embargo, tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos que empezar a trabajar en nuestra parte interior delante de Jesús para que de esta manera, teniendo un corazón sano, nosotros podamos relacionarnos adecuadamente con los demás. Y esto es tan básico y tan elemental porque suele haber muchos conflictos en los ministerios, y principalmente en los ministerios de alabanza y adoración, porque desafortunadamente muchas obras de la carne tratan de vencer nuestra vida espiritual. Nuestra carne muchas de las veces nos gana, el egoísmo, el deseo por ser visto por los demás y tantas cosas que pueden existir dentro de nuestro corazón pueden nublar en verdad el que nosotros podamos tener esa disposición para podernos relacionar adecuadamente. Una de las situaciones que se suele dar mucho dentro de los ministerios de alabanza y adoración tiene que ver precisamente con las relaciones humanas. Siempre en muchos momentos vemos que hay como una lucha entre los talentos, entre uno y otro, quién lo hace mejor, quién no lo hace mejor, yo puedo hacerlo mejor, etcétera, etcétera. Entonces todo esto lo que viene a producir es una separación interna dentro del grupo. Podemos estar unidos aparentemente en lo externo, podemos estar presentes como un grupo a la hora de ministrar, pero al interior del grupo, al interior del ministerio, hay problemas. Hay diferencias, hay situaciones que no se han resuelto. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a relacionarnos a la manera de Dios. Así que vamos a examinar a partir de hoy y en los siguientes temas 4 áreas que influyen en la construcción de buenas relaciones. Vamos a seguir viendo la historia de David en 1 Samuel capítulo 18. Vamos a retomar nuestra lectura en el versículo 6. Y vamos a analizar estos elementos desde la perspectiva de la vida de Saúl y cómo esto es que afectó su relación personal con David de ahí en adelante. Estas 4 áreas son muy importantes que nosotros las tengamos en cuenta porque nos van a ayudar a que nosotros podamos trabajar en tener buenas relaciones con los demás. La primera de ellas es la sutileza del pecado.
La segunda es las experiencias dolorosas no superadas. La tercera, la falta de perdón. Y la cuarta, la identidad del creyente. Estas 4 áreas no atendidas impidieron que Saúl pudiera recibir sanidad en su corazón, lo cual también lo inhabilitó para poder entender la manera como Dios se puede mover en cada uno de sus propósitos. Esto también nos va a ayudar a nosotros a trabajar personalmente para recibir sanidad en nuestro corazón. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la sutileza del pecado, porque esto muchas de las veces no es tan evidente y no alcanzamos a percibirlo, o tal vez, quizás, sí nos damos cuenta de ello, pero no estamos haciendo nada por remediar la situación. Así que vamos a 1 Samuel capítulo 18, pero ahora vamos al verso 6. El encabezado dice así: Saúl tiene celos de David. Verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. David había vencido a Goliat, y el ejército había cobrado ánimo para pelear contra los demás filisteos y vencerlos también. Ahora están en el momento en que Saúl, David y el ejército se encontraban de regreso en una victoria que Dios les dio a Israel. Una victoria a pesar de la inhabilidad estancada por tantos días que ellos manifestaron. Solo bastó un representante preparado en Dios para traer la victoria a toda una nación. Lo interesante de esto es que aunque la victoria de Dios comenzó a manifestarse a través de un solo hombre como David, el fruto final de esa victoria perteneció a toda una nación. Una victoria colectiva que benefició a todos. Y esto es muy importante que lo traslademos al ministerio de alabanza y adoración, y a cualquier ministerio en general. Todas las victorias en la vida ministerial proceden de la mano de Dios. Tenemos que tener bien claro esto. A veces Dios va a usar a una persona como instrumento para dirigir un momento donde se manifieste su presencia salvadora en la iglesia, refiriéndonos al ministerio de alabanza y adoración. Ese hermano, esa hermana, animará a otros integrantes del ministerio a entrar en esa dimensión. Así como David lo hizo. David fue solo un instrumento de parte de Dios que entró a la batalla en el nombre del Señor, representando a Israel. Y, al entrar él a la batalla y venir la victoria de Dios, los demás se animaron a pelear. Dios puede utilizar a uno o a varios integrantes para ciertos momentos específicos dentro del tiempo de ministración o hacia la vida interna del ministerio con un propósito, pero siempre la victoria vendrá y será de Dios. Entonces, este principio es muy importante que lo tengamos claro, porque si tú dentro del ministerio, sea que dirijas, no dirijas, cantes o no cantes, subas a la plataforma y estés abajo, no te tocó ministrar o estás como un músico participando, la victoria es de Dios. Sea quien Dios use para el tiempo de ministración, la victoria es de Dios. Entender esto nos va a ayudar a valorarnos y a valorar a cada integrante del ministerio. Algunas veces Dios me usará a mí para ir al frente. Otras veces apoyaré a otro que Dios levante para ir al frente. Esta realidad de cómo se mueve Dios y abrazar este entendimiento nos permite trabajar en armonía y así podemos disfrutar de la victoria colectiva en Cristo. Y esto debería ser la constante en el ministerio, pero en la práctica no es del todo así, desafortunadamente. Y esto suele suceder en muchos de los casos, porque hay una guerra de egos. Hay una guerra entre quién puede hacerlo mejor, y cuando nosotros estamos concentrados en lo que yo humanamente puedo hacer por mi talento, entonces no le voy a permitir a Dios hacer la obra que Él quiere hacer entre su pueblo. No podemos permitirnos que el ego nos venza. No podemos permitir entrar en ese punto de comparación y de estar de alguna manera en una competencia con los demás hermanos, porque esto no es correcto delante de Dios. Eso tiene que ver con las obras de la carne y es la sutileza del pecado que se va metiendo ahí. Puede haber celos, puede haber envidia, puede haber competencia, pueden haber muchas cosas que estén estorbando la vida ministerial. Y muchas de las veces Dios en su misericordia se va a manifestar y traer bendición al pueblo,
Pero ¿qué está pasando al interior del ministerio? El ministerio quizás está dando una buena imagen hacia lo exterior, pero a la hora de los ensayos, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cómo nos estamos conduciendo unos con otros? ¿Estamos siendo cooperativos o simplemente queremos acaparar las cosas para nosotros? Y en el caso de Saúl, él no pudo entender que la victoria venía de parte de Dios y que solo usó a David como un instrumento activo para traer victoria para todos. Él no pudo entenderlo porque su ineficacia como instrumento de Dios procedía del pecado no resuelto en su vida. Y sabes, muchas de las veces cuando tenemos pecado ahí escondido dentro de nuestro corazón nos volvemos ineficaces. Y esa ineficacia tratamos de alguna manera cubrirla con muchas actitudes que tienen que ver como con un estado de defensa. Y eso no está bien, porque lo único que estamos haciendo estamos afectándonos nosotros mismos en nuestra vida espiritual y estamos también siendo una piedra de tropiezo para los demás. Cuando damos lugar a las obras de la carne no podemos disfrutar la victoria de Dios manifestada a través de nuestros hermanos, porque pretendemos ser los únicos instrumentos usados. Querer de alguna manera acaparar todo y ser el centro es una tentación sutil del enemigo. Dios no tiene de alguna manera exclusividad ni predilección por nadie, solo está buscando instrumentos dispuestos, pero es Dios quien elige a alguien para un momento específico. En el caso de David, Dios lo estuvo preparando para que él en algún momento interviniera ante una crisis que estaba atravesando el ejército de Israel. Y así Dios va a usar a alguien, va a usar a una persona, pero el hecho de que use a esa persona es naturalmente porque el instrumento está preparado, pero la victoria es para todos. Dios quiere traer victoria para todas las personas, para todos en el ministerio, para todos en la iglesia. Todos somos participantes de la victoria de Dios, pero en esa ocasión Dios usó a ese instrumento. En otra ocasión usará a otro y en otra ocasión usará a otro. Cuando tú entiendes que la victoria es de todos en Cristo Jesús, tú puedes disfrutar que Dios esté usando a uno de tus hermanos, sea en la guitarra, sea en un cántico nuevo, sea dirigiendo el servicio, sea tocando el piano, tocando la batería. Tú podrás ver a tu hermano y no podrás estarte comparando con él si es que tú realizas la misma actividad. La victoria es global y la victoria es de Dios. Entonces, si tú lo entiendes de esa manera, vas a empezar a tener un corazón más reposado en Él. Y vas a empezar a hacer a un lado el ego, porque finalmente ese ego es un pecado que está ahí generándote un problema dentro de tu corazón. Saúl no tenía resuelto su pecado delante de Dios, y esto poco a poco lo fue llevando en un proceso que al final lo hizo insensible al mover del Espíritu Santo. Y eso es lo más terrible que nos puede pasar, o que nos podría pasar, que el pecado en nuestra vida que no ha sido resuelto nos haga insensibles a la voz del Espíritu Santo, y al no tener esa sensibilidad, entonces podemos hacer cualquier cosa en nuestra carne. Naturalmente, la consecuencia que vino a la vida de Saúl fue moverse exclusivamente en su propio entender humano, sin tener un discernimiento espiritual. ¿Y cuántas cosas podemos hacer nosotros solamente movidos por nuestro pensamiento, por lo que nosotros creemos que se debe hacer? O muchas de las veces queremos solucionar las cosas en nuestro entender y no a la manera de Dios, y entonces complicamos las cosas. Una situación de pecado no resuelta en el corazón de un ministro tarde o temprano le va a generar problemas de relaciones en todas las áreas de su vida. Esto va a salir a la luz de forma evidente y va a generar desestabilidad en los demás. Y esto lo vemos con Saúl. Su situación pecaminosa afectó al ejército y a toda una nación. Así que cualquier pecado no resuelto en nuestro corazón puede afectar la vida del ministerio. Por eso es muy importante que nos estemos exponiendo a la presencia de Dios, estemos leyendo su palabra, y que Dios nos vaya guiando y nos vaya mostrando qué áreas de nuestra vida necesitan ser cambiadas. La insensibilidad espiritual llega en un proceso de decaimiento, y al no tener respuesta de Dios es más fácil dejarse guiar por los sentidos y parecer humanos. Saúl, al no tener la presencia de Dios, miró toda la intervención de David desde el aspecto meramente humano, es decir, la victoria o derrota que pudiera tener David solamente estaba en las habilidades que él tenía, y no en el respaldo que Dios le estaba dando a David.
Así que cuando salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando, danzando, para recibirlos con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, Saúl no esperaba lo que se iba a encontrar. Y vamos a ver en el verso 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Las mujeres también salieron sin el entendimiento de que la victoria era de Dios, y no le celebraron a quien en verdad merecía toda la gloria. Cuando las personas se acercan a ti y te dicen qué bien lo hiciste y tú te tomas ese atributo para ti, entonces estás dejando de darle la gloria a Dios y las cosas empiezan a desviarse. Ellas solo veían la victoria como por mano de hombre. Esto explica el pobre ambiente espiritual reinante en Israel. Y no hay nada más lamentable en la vida de un ministerio, en la vida de una iglesia, es que le otorguemos la victoria al hombre, al ministro, al predicador, al que dirige la alabanza, al que dirigió la adoración. No, la victoria es de Dios. Él es el único merecedor de toda la gloria porque Él es el que hace todas las cosas y solamente nosotros somos instrumentos en sus manos. Esa es la realidad. Así que estas mujeres compusieron un canto de su propia carne. Esto pasa cuando hay un profundo desenfoque y por mucho tiempo se ha descuidado la comunión con Dios. Aquí es donde vemos el peligro de caer en una vida doble. Queda lo mismo cantarle a Dios y cantarle al mundo, danzarle a Dios y danzarle o bailarle al mundo. Las mujeres no pudieron discernir lo correcto porque en su vida a todo le dedicaban un canto y una danza. Es muy posible que estas mujeres combinaron lo secular con lo sagrado y ahí están los resultados. Un ministro de alabanza, alguien que está dentro del ministerio, no debe de estar mezclando lo del mundo con lo que es dedicado para Dios, porque tarde o temprano va a venir el resultado de estar absorbiendo las corrientes del mundo en el corazón. Si tú te estás alimentando de la música del mundo, si tú te estás alimentando de los programas meramente seculares que no te traen nada de beneficio a tu vida espiritual, entonces los resultados se van a ver tarde o temprano. Y el mundo ha entrado a la iglesia desafortunadamente en muchas facetas y aún dentro del ministerio. Se hacen tantas cosas en nombre de Dios, pero en realidad Dios no está respaldando las cosas porque las estamos haciendo en nuestra carne. Esa es la realidad. Componer un canto o desarrollar una danza para Dios necesita de alguna manera estar dirigido por la misma presencia del Espíritu Santo y teniendo como base la palabra de Dios. Así que poner y hacer cualquier otra cosa que salga de todo esto nunca va a traer bendición a los demás, sino que va a acarrear confusión. Escuchar una canción y ver un baile dedicados al mundo, al hombre y no a Dios puede traer profunda destrucción porque hay un impacto espiritual debido a su temática. Es muy importante que nosotros seamos conscientes que la música, aunque la estamos interpretando humanamente, también es espiritual. Ministra al alma, ministra al espíritu. Y en este caso estas mujeres promovieron una contienda porque al minimizar a Saúl y exaltar a David, la humillación entró como una ofensa al corazón de Saúl, y esta fue una herida de la cual Saúl nunca se pudo recuperar, una herida que quedó abierta y que desafortunadamente llegó hasta el final de sus días. Verso número 8. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000, y a mí 1000, no le falta más que el reino. Saúl se enojó y se enceló de David porque estaba apoyado en el reconocimiento humano, estaba apoyado en la aprobación de las personas. Esto era lo que en verdad le interesaba, lo que los demás pensaran de él. Así que tú y yo, como ministros de alabanza, no tenemos por qué enojarnos ni encelarnos de los demás. No tenemos por qué buscar el reconocimiento humano, no tenemos que buscar la aprobación de las personas. No tiene que estar nuestro corazón centrado ahí. Si en verdad tú y yo queremos servir a Jesús a través del ministerio de alabanza y adoración y en cualquier servicio que hagamos en la iglesia, tenemos que preguntarnos verdaderamente cuál es la motivación, qué es lo que hay dentro de mi corazón que me mueve a realizar cierta actividad. Y si en verdad esas motivaciones no están bien y yo quiero en realidad servir a Jesús, entonces yo tengo que buscar su presencia y pedirle perdón y que
Él me ayude a sanar mi corazón y quizás a poder perdonar, quizás a meterme más en esa profundidad, en su presencia, para que Él ministre mi vida. Es entonces que necesitamos en verdad ser sinceros y lo que deseamos es servir a Jesús, porque si ese es nuestro deseo, las cosas van a tener que cambiar y esto solamente se da a través del arrepentimiento, de la humillación y de la conversión a Dios y la presencia de Dios fluyendo en nosotros. Esto se da en la intimidad de nuestra comunión personal con Él. Así que si tú te enojas porque a otros le están dando el reconocimiento y a ti no, y piensas que es injusto el lugar que te están dando o donde te están poniendo, es hora de que entendamos que no venimos a recibir un lugar que nos dan los hombres. Lo más importante es tu posición delante de Dios, sea justo o injusto lo que hagan contigo. Si me doy a entender, esta es la clave. No se trata de lo que se ve afuera ni lo que está pasando afuera, sino se trata de la manera como estamos reaccionando, cómo estás reaccionando ante lo que pasa afuera. Por eso el trabajo comienza personalmente, comienza contigo mismo, no comienza en los demás, comienza contigo mismo. Saúl sintió amenazada su posición humana de rey y su posición de autoridad como ministro de una nación. Pero Dios ya lo había desechado y esto solo se estaba reflejando en la vida natural. Era una manera que Dios usó para mostrar esa desaprobación ante la vida pecaminosa de Saúl. David no era responsable de la actitud de Saúl, así que algunas veces hay algunas personas que, teniendo pecado en su corazón, un pecado no resuelto, ellos se van a sentir intimidados y se van a sentir amenazados de que quiera alguien despojarlos de lo suyo, del lugar donde están. Tratan de defenderlo y tratan de defenderse de los demás y muchas de las veces las otras personas ni siquiera saben por qué están actuando así, porque en su corazón no hay ningún deseo de hacer daño. Estas personas reaccionan así, queriendo estorbar muchas veces el caminar de sus otros hermanos dentro del ministerio, y esto es increíble que suceda, siendo que la gracia que Dios derramó en algunos de los hermanos puede ser derramada en todos, porque esa gracia se derrama en todos aquellos que buscan el rostro de Dios con un corazón sencillo y humilde. Así que la manera de construir relaciones sanas en el ministerio comienza, como dijimos, en un trabajo personal con Dios. Es dejarnos tratar por Él y arrepentirnos de cualquier pecado personal. Ofrecer las mejores respuestas que hagan la diferencia no viene en automático. Viene como obediencia a la palabra de Dios, y así como David, Dios tiene que empezar muchas veces por una sola persona para sanar un ministerio donde la contienda es el pan de cada día. Se paga un precio, pero con perseverancia, fe y valor puede marcar el inicio de la diferencia en un ministerio. Así que tomemos nuestra responsabilidad de vivir en paz con Dios y con los demás. Vamos a valorar a cada persona en el ministerio, sea como sea que esté actuando, pero siempre marcando la diferencia basada en una actitud apacible y apoyada en los principios de la palabra de Dios. Reconciliarse con los hermanos cuando hemos fallado puede ser vergonzoso y pedir perdón puede ser para algunos humillante, pero si ese es el caso, será el camino hacia construir las buenas relaciones. Así que veamos cuál es nuestra responsabilidad, nuestra parte dentro del ambiente, dentro del ministerio. Haz todo lo que tengas que hacer para que de tu parte las personas miren siempre una actitud conciliadora. Que de tu parte no quede este deseo en Cristo por hacer las cosas lo mejor posible. Las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios en resolver esas sutilezas del pecado se resumen en este último versículo. Verso 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Así que esta semana vamos a meditar en los siguientes versículos. Salmo 34, 11 al 15. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hebreos capítulo 12 versos del 12 al 14, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.
Seguid la paz con Dios y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que apliquemos estos principios durante la semana y cada día de nuestras vidas, y esto nos va a ayudar a desarrollar estas buenas relaciones con los demás. Así que nos vemos la próxima semana para la parte número 2 en cómo desarrollar amistades sanas en el ministerio. Dios los bendiga.